Así que Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 15. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero bendecirte en esta noche. Muchas gracias por los testimonios preciosos que nos edifican, nos hacen entender que tú eres real, eres fiel, Señor. Tienes tanto amor, tanta misericordia por tu pueblo. ¿Cómo no responder a eso amándote con todo nuestro corazón? Pidiendo que hoy día tú nuevamente nos hables, nos cambies, nos transformes. Espíritu Santo, nos ilumines para entender, Señor, lo que tú quieres que oigamos en esta noche. A ti te damos gloria y honor, Señor. Bendecimos tu nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero citarles una frase que tiene exactamente un año, ¿sí? No sé si ustedes la recuerdan, pero el pastor Ray Orland en Estados Unidos dijo esto hace un año. Dijo: si los pastores y la iglesia salimos de esto solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado un momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Yo pienso en las palabras de este hombre hace exactamente un año y digo, Señor, que por un lado le agradezco a Dios, ¿no? Creo que muchas personas empezaron a buscar al Señor por la pandemia, pero me entristece mucho y creo que entristece el corazón de Dios saber que estas palabras se cumplieron. Personas que pasaron la pandemia y no entendieron absolutamente nada. No hubo cambio, no hubo transformación, no hubo arrepentimiento, sus vidas son las mismas hoy que hace un año. Y es un comentario muy de peso, ¿no? Y yo me acordaba de estas palabras de este hombre, ¿sí? Cuando dijo sería muy trágico que el pueblo de Dios volviera igual. Gracias a Dios hay muchos que han cambiado, ¿no? Pero ¿qué de aquellos que no? Y entendemos que cuando algo alcanza magnitud mundial, bueno, esto se ha extendido, por supuesto, ha logrado paralizar las naciones, muchas cosas. Definitivamente las cosas que Dios permite de esta magnitud, hijos de Dios, no son para pasarla por alto, sino para poner atención a Dios. Poner atención a Dios. Este es un tiempo donde nosotros debemos poner atención a Dios. Y en esa sintonía quiero invitarlo a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la palabra de Dios: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y el 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La condición del pueblo de Israel en ese tiempo es similar a la condición de la iglesia hoy, ¿no? Los que son más nuevitos, quisiera introducirlo un poco en el contexto. David fue coronado como rey en algún momento, ¿no? Dice la Biblia que gobernó 40 años y murió. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón. También gobernó 40 años y murió. Y a la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, ¿ya? El reino del norte, formado por 10 tribus, conocido como Israel, y el reino del sur, constituido tan solo por 2 tribus, y su nombre era Judá. Se dividió en dos: Israel al norte, Judá al sur. Israel al norte con 10 tribus, Judá al sur con tan solo 2. Entonces Dios le advierte a Judá, que era la tribu del sur, que prestara atención, que pusiera atención a lo que le había pasado a su hermana en el norte, en Israel, ¿sí? Que había fornicado, se había vuelto rebelde. Es como cuando Dios nos dice: pon atención a lo que te estoy hablando, ¿cierto? Pon atención a mi palabra, tómate en serio las cosas, ¿no? Mira lo que está pasando, y a veces Dios nos muestra tremendas calamidades. Y Dios hace esto, ¿no? Le habla a Judá diciendo:
que si no se arrepentía, entonces también correría la misma suerte. Su hermana había sido enviada al exilio por el imperio asirio como esclavos, pero Judá al sur no hizo caso. ¿Y qué pasó? También fue enviada al exilio alrededor de 150 años después, pero a Babilonia. ¿Por qué? Porque copió el mismo pecado de su hermana, la misma idolatría, la misma inmoralidad sexual que había hecho Israel. Pero ¿qué fue lo más tremendo? No prestó atención a las advertencias del Señor. Por eso yo me entristezco cuando veo las palabras de este pastor, porque dice que trágico sería hace un año que las personas del pueblo de Dios salieran igual de esta pandemia. Es como decir, no escucharon nada del Señor, no entendieron sus advertencias, no entendieron lo que Dios les estaba diciendo del peligro acerca de cambiar, de arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le llamó adulterio en la palabra, lo que leímos, a la idolatría de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que era su esposo. ¿Le llama la atención eso? Dios dice que era esposo del pueblo. Y nosotros como iglesia, ¿de quién somos la novia? De Cristo, ¿sí? Qué triste entender eso, porque podemos llevar esa misma realidad de una esposa infiel como el pueblo de Dios en ese tiempo, y nosotros como novia muchas veces somos tremendamente infieles al novio, al esposo, ¿sí? Dice la Biblia que Cristo se va a casar con su iglesia. Y recuerda que tú y yo somos iglesia. Por tanto, a veces nuestra infidelidad, yo digo, Señor, ¿qué dolor más grande te debe provocar? Como cuando una esposa o un esposo es infiel a su cónyuge, ¿no? Qué tremendo. Es muy fuerte lo que dice esta palabra, ¿sí? En Ezequiel también, acerca de cómo se prostituyó Israel, ¿no? Y Dios le llamó, por supuesto, por su nombre, fornicación. Dios comparó esta idolatría con dos conceptos, fornicación y adulterio, finalmente, infidelidad. Pero un poquito antes quiero llevarlo al versículo 2, en el mismo Jeremías capítulo 3, el versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Sí? Qué doloroso, ¿no? Fíjate bien en las lomas estériles, donde es como el Señor diciendo, ¿dónde no se han acostado contigo? En todo lugar te has prostituido, le decía al pueblo, ¿no? Es como si Dios le dijera, ¿a dónde no te han violado? ¿Sí? Pero por el pecado horroroso que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo. Y el 4 y 5, miren lo que continúa diciendo el Señor. ¿No acabas de llamarme Padre mío? Tú eres el amigo de mi juventud, pensando, ¿guardará rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin? Así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. Dios le está diciendo claramente, tú hablas de una manera, ¿sí? Pero actúas de otra. Me llamas Padre, me llamas Señor, pero haces lo que a ti se te da la gana. Y dice al final, porque haces tu voluntad. Y en el versículo 6 al 10, que no lo vamos a leer ahora, sino nos vamos a centrar en el poquito más adelante, el Señor les llama al arrepentimiento, ¿no? Qué fuerte es entender esa infidelidad con el Señor, ¿no? Del pueblo, y que también se puede dar la infidelidad de la iglesia con el Señor Jesús, ¿no? Por eso es tan importante tu vida y mi vida delante del Señor. No son vidas escondidas que caminamos en ostracismo. Nuestras vidas le importan tanto al Señor porque tú y yo somos iglesia, ¿no? Y somos un solo cuerpo. Acerca de esto mismo, el apóstol Pablo, que lo vimos tanto en el estudio de los Filipenses, pero ahora hablándole a los Corintios, en una de las versiones bien nuevas les dice esto, miren. 2 Corintios 7, del 8 al 11. Les dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Y continúa diciéndoles, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación,
tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Qué lindo, ¿no? Por el otro lado. Es exactamente lo que necesitamos, amada iglesia, hacer hoy. Necesitamos hacer todo lo que sea necesario en nuestro corazón para corregir los diferentes pecados y situaciones. El ánimo de lo que estamos haciendo, piensen, el no poder vernos, el no poder tocarnos, el no poder abrazarnos, puede ser parte de la tristeza que Dios permite también para que nos arrepintamos según Dios. La tristeza que Dios produce es para arrepentimiento. La tristeza que el mundo produce es para muerte. Entonces volvamos a Jeremías, ¿no? Judá nunca aprendió la lección de ver el exilio del norte, Israel al norte, Judá al sur. Por eso dice el verso 8 que le dio un certificado de divorcio. Verso 8 dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Qué triste, ¿no? Es cuando Dios nos muestra algo y nosotros, lejos de arrepentirnos, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Nunca se olvide eso. Nosotros somos la novia de Cristo. Pero ¿qué es lo triste, no? Yo sé que esto a mí decirlo me duele y sé que a usted le va a doler. Pero es la verdad. Nosotros somos la novia de Cristo. Pero esta novia lamentablemente tiene muchos amantes. Y la verdad es que nosotros construimos nuestros propios ídolos, ¿no? Altares de orgullo, como veíamos al principio, no nos damos cuenta, resistimos lo que nos dicen, resistimos lo que Dios quiere que haga, resistimos las cosas que Dios nos habla al corazón, altares de renombre, de posición, de dinero, de diversión, de inmoralidad. Y tomamos esos ídolos lamentablemente y los colocamos en el altar del corazón. Y mientras vivimos así, entonces condenamos al mundo, siendo que el mundo hace las mismas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por eso que tenemos mucho cuidado con juzgar al mundo cuando no somos capaces de ver lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Otra vez el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 1, miren lo que dicen. El apóstol Pablo tenía estos problemas con los judíos, ¿no? También, no era algo solamente del Antiguo Testamento. En Romanos 2, 1 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. La palabra de Dios nos enseña mucho más del arrepentimiento, hijos de Dios, ¿cierto? Porque uno puede decir, oh, cómo la gente afuera es infiel, ¿cierto? Uno puede decir, cómo la gente afuera hay infidelidad en los matrimonios, ¿cierto? Perdóneme, pero si le pidiéramos al Señor que examinara mi corazón, ¿acaso no hay infidelidad de la novia con su novio? ¿Sí? Es doloroso, pero en preguntas tan sencillas como decir, ¿hizo usted la listita que dijo Edison? Y hay gente que se resiste. Es que tengo esta excusa. Es que no entendemos entonces. ¿Se entiende? Porque es una disposición del corazón a ser fiel con lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Con lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces nadie la hace por obligación, no se preocupen. ¿Cierto? Yo personalmente no lo hago por obligación, lo hago por amor al Señor. Pero ¿qué es lo que demuestra eso? Que somos fieles o somos infieles a la voz de Dios. Y eso es muy triste, ¿no? Si Jeremías viviera en este tiempo, ¿se acuerdan que Jeremías era el profeta llorón? Le hablaba, ¿cierto? Exhortaba al pueblo y todo, y lloraba, tenía un corazón para Dios. Si Jeremías viviera en este tiempo, seguramente le pondría un espejo a la iglesia para que antes de mirar al mundo, la iglesia vea cómo luce hoy. Si somos más específicos, Jeremías pondría un espejo en nuestro corazón, porque somos la iglesia, para que nosotros antes de juzgar al mundo, veamos cómo nuestro corazón luce hoy. A ver si en nuestro corazón hay adulterio, fornicación y infidelidad. Recordemos lo que dice la palabra, hijos de Dios, hijas de Dios. El juicio de Dios comienza por su casa. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio, no? Entonces, gracias a Dios que los altares del pecado han sido cerrados en esta crisis. Por fe lo decimos, ¿no? El ídolo número 1 del mundo, el dinero, ha sufrido un mazazo tremendo. Gloria a Dios que así sea.
Hoy se tambalea y es posible que mañana caiga. El Dios del mundo, el dinero. Entonces podemos encontrar aquí un claro llamado a volvernos al Señor. Dios llama a Jeremías para que profetice primero, ¿dónde? Al reino del norte, Israel. Muchos piensan que Jeremías fue enviado a los del norte porque aquellos estaban exiliados. ¿Para qué? Para traerlos de vuelta. Otros piensan que Jeremías le habló al remanente que quedó en el norte. No importa cuál sea la conclusión, el llamado de Dios es a volver a Él, ¿no? Si tú estás escuchando esto, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo a mí? Que nos volvamos a Él de todo corazón. Pero a veces los ídolos en nuestro corazón, todos tenemos que luchar, ¿no? ¿Cierto? Hay una lucha cuando vamos a orar, hay una lucha para orar los domingos, hay una lucha para hacer la lista, hay una lucha para todas las cosas. Pero no podemos vivir por emociones, ¿cierto? Tenemos que hacerle frente a esos ídolos de nuestro corazón, ¿cierto? Es como que Edison, perdónenme, me hubiese preguntado, ¿quién hizo la lista? Gracias a Dios que en la iglesia las cosas son libres, ¿no? Pero ¿qué tal si esta lista se lo hubiese pedido su jefe? ¿Usted hubiese tenido la misma liviandad para decir no la hice? No, ¿cierto? ¿Por qué? Por el Dios dinero, porque ahí le pagan, ¿cierto? Y eso es triste. Porque si Dios nos está diciendo algo, no nos debería importar nada en la vida. Si mi Señor lo dijo, aquí está mi lista. Ahí se demuestra dónde está nuestro corazón. Ahí se demuestra realmente a quién le hacemos caso, ¿cierto? En el trabajo no fallamos por el Dios dinero, porque no lo hacemos por otra cosa. Pero cuidado cuando usted le falla al Señor en lo que Dios le dijo a usted. No yo, no la iglesia Senfolam, ¿sí? Las cosas las determina Dios. Y ahí es cuando uno se da cuenta que esta palabra es para nosotros de exhortación, ¿cierto? Porque nos resistimos nuevamente a no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y así con todas las cosas, así con congregarnos, así con arrepentirnos, así con dejar el pecado que Dios nos está diciendo. Entonces, mucho cuidado porque Dios es un Dios de tremendo amor y podemos, por supuesto, nosotros tomar de su gracia, pero no para jugar. Yo siempre le digo a la gente, no para jugar, ¿cierto? ¿Pero usted le fallaría a su jefe si le pide esa lista mañana? Estoy seguro que el 95% a lo mejor no, ¿sí? Y los otros estarían echados. ¿Pero por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué somos infieles con Dios cuando Dios nos dice algo? ¿Se entiende? Eso es lo que usted tiene que evaluar en el corazón y no justificarse. No solo la lista, todas las cosas. No justificarse más, porque el justificarse lo único que hace es exhibir nuestro orgullo. Y el orgullo también es un ídolo. El orgullo es algo que también tenemos que romper, ¿sí? Por eso me gusta mucho cuando ustedes mismos en los testimonios dicen, le pido perdón por esto, gloria a Dios. Pero cuando nos justificamos, otra vez la rama esa que crece en Colombia, no sé cómo se llama, la enredadera del orgullo, que empieza a apretar el árbol y no lo deja vivir. La rama del orgullo siempre nos tiende a agarrar, ¿cierto? Y tenemos una y otra excusa para decir, es que no lo hice, es que no lo hice, es que no lo hice. Entonces aquí hay 4 cosas hermosas, desde el versículo 12 al 15, ¿cierto? La primera es un claro llamado que Dios le hace para volverse a Él. El arrepentimiento, que es el concepto de hoy día, ¿sí? Desde la mañana al devocional. El concepto de hoy en este ayuno para toda la iglesia es arrepentimiento. Y está en esta palabra, ¿sí? Dios le dice, vuélvete, regresa, ¿sí? Tú estás escuchando este mensaje y estoy seguro que a lo mejor te has sentido lejos del Señor. Apartado, apartada del Señor. A lo mejor has dicho, me he conectado, pero mi corazón no ha tenido ningún anhelo siquiera de conectarme. Bueno, el Señor te está diciendo con mucho amor, vuélvete, regresa. El Señor le dijo, regresa, infiel Israel. Piensen que el profeta experimentaba el dolor de Dios, ¿no? Al profeta le dolía la condición del pueblo. A los pastores les duele la condición del pueblo. Y a usted también debiera dolerle la condición de su hermano o su hermana, ¿no? En el Señor. Y aunque la exhortación de Jeremías parezca severa, el corazón del profeta estaba realmente triste por la desobediencia del pueblo. Porque cuando somos infieles, ¿quiénes experimentan las consecuencias? Le pregunto. La propia persona, el propio pueblo. Cuando una persona es infiel con el Señor, experimenta después la calamidad como pago de su infidelidad. Entonces por eso Dios nos está hablando cada rato como papá, ¿cierto? Como uno quisiera cuidar a sus hijos y advertirle muchas cosas para que no se peguen dolores fuertes en la vida. ¿Sí? Aun cuando hay personas que dicen, bueno, todos tienen que pegarse dolores en la vida. Cuidado, no es así. La gente tiene que pasar por los tratos que Dios permita, no por los sufrimientos, como decía ahí, el dolor del mundo, ¿para qué? Para muerte. No es así. Uno tiene que pasar por los tratos de Dios en el Señor. Todas las cosas de afuera por desobediencia, Dios no quisiera que las pasáramos.
y tiene consecuencias. El corazón de Dios estaba triste, amados de Dios. Si el corazón del profeta estaba triste, el corazón de Dios estaba triste. Estaba dolido. Y el corazón de Dios se duele cuando no le seguimos. El corazón de Dios se duele cuando tenemos esas actitudes, ¿no? De no cumplirle al Señor con cosas tan sencillas como conectarnos a un devocional, como no dejar de congregarnos, como hacer una listita, como orar. El Señor se duele, ¿no? Se duele con eso. El pueblo se había apartado mucho y no se había percatado de lo mucho que se había apartado. Nos pasa, ¿no? Uno se siente lejos, pero a veces no se da cuenta que uno está a kilómetros del Señor, ¿no? Entonces la palabra regresar, ojo con esto, la palabra regresar en este pasaje, en sus diferentes formas, aparece 18 veces en el capítulo 3. 18 veces Dios diciéndonos regresa, regresa, vuelve. En todo el libro de Jeremías la palabra regresar aparece 90 veces. Piensen cuántas veces Dios nos ha dicho algo, a veces 90 veces, y no le atendemos. Eso nos deja ver lo insensible que era el pueblo de Dios, ¿no? Para que un profeta en un solo libro use 90 veces la palabra regresen. Pero eso también nos hace ver, amada iglesia, la insistencia de la misericordia de Dios con nosotros. Qué misericordioso es el Señor. Nos llama a volver, insiste, nos vuelve a llamar al arrepentimiento una y otra vez. ¿Qué arrepentimiento? Como dijo alguien el sábado. ¿De qué me tengo que arrepentir yo? El arrepentimiento debe ser algo diario en nuestra vida. Todos los días, créame, ofendemos gravemente el corazón de Dios. Todos los días, todos nosotros. ¿Dónde está la bendición? Aquel que reconoce, aquel que confiesa, ¿no? ¿A qué debemos arrepentirnos? En dejar atrás nuestros ídolos. Cuidado que el trabajo puede ser tu ídolo porque ahí no fallas. Ahí sí que llegas con la listita antes de que te la pidan. Eso es idolatría. Deberíamos ser más cumplidos con el Señor que con nuestro trabajo, ojo, ¿no? El Señor es el que está en primer lugar. Debiera ser muy cumplido en tu trabajo, por supuesto, pero primero el Señor. Debemos dejar atrás esos ídolos, definitivamente, y movernos en dirección del Señor. Eso es arrepentimiento. El creyente quiere que las bendiciones de Dios, las quiere, ¿cierto? ¿Quién no quiere aquí las bendiciones de Dios? Todos, ¿eh? Es como en la sociedad, la gente quiere derechos, pero que no se le hable de deberes, y eso es equivocado. Porque es cierto que todos debemos tener derechos, pero primeramente debemos cumplir con deberes. Y eso está en la Biblia, ¿cierto? Pasa lo mismo en el Señor. El creyente quiere las bendiciones de Dios, pero igual quiere tener amantes escondidos por ahí. ¿Sí o no, hijos de Dios? El creyente quiere tener las bendiciones de Dios, pero somos iglesia y la iglesia es infiel. Pero el creyente no quiere perder las bendiciones, pero quiere tener los amantes escondidos. ¿Sí o no? Tenemos amantes escondidos en el corazón, con los cuales le somos infieles al Señor, por supuesto. El que lo reconoce va a operar en el Evangelio. El que se endurece y dice, no, yo no tengo amante en el corazón, la embarra, ¿no? Porque sigue endureciendo su corazón al llamado del Señor. Entonces no funciona así. El regresa, arrepiéntete, significa realmente volvernos a Dios, producto de un corazón que ama realmente a Dios y que evidencia que Dios es el primero en todas las cosas. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Pese a que la palabra sea severa, el carácter de Dios, su carácter misericordioso, ¿sí? Como base para llamar al pueblo al arrepentimiento. 90 veces a través de un profeta le decía al pueblo regresa. ¿Eso no es misericordia? Y no solamente que le insistía, sino que Dios seguía siendo fiel. ¿Le ha pasado a usted, se ha dado cuenta que en muchas cosas usted es infiel y el Señor sigue siendo fiel con usted? ¿Le pasa? Eso se llama misericordia. Significa que la misericordia, que el amor de Dios es fiel con usted. Qué hermoso es el Señor. Esa es la verdadera misericordia. Gesed. Que el amor de Dios es fiel. Entonces algunos dicen, sigo siendo infiel porque Dios es fiel. No estoy entendiendo nada. La fidelidad de Dios me debiera llevar yo a arrepentirme de la infidelidad. Entonces, el Señor le dice, no te voy a mirar con ira. Mire qué hermoso el Señor. O sea, pese a toda la rebeldía de Israel, exhorta a Judá, Judá hace lo mismo. Y el Señor le dice, no te voy a mirar con ira, soy misericordioso. Dice este pasaje. Dios disfruta más traerte por misericordia que tratarte con juicio. Quiero que te grabe esa frase, porque así eso es lo que entendemos de este pasaje. Dios disfruta más en su corazón traerte por su misericordia que tratarte con juicio. Que por cierto lo mereces tú y yo. Él no guardará enojo para siempre. Es como si Dios te estuviera diciendo, como yo perdono, ven y arrepiéntete.
Sé sincero, sé sincera. Humíllate. ¿Por qué? Porque mi gracia es mayor que cualquier pecado. Ven y confiesa tu infidelidad y partamos de nuevo, como dice Isaías, ¿no? Y tus pecados sean blanqueados. Pero el Señor te dice, yo voy a seguir siendo fiel. O sea, tenemos un Dios que es extraordinario. Piensen en esto, un Dios que después de casarse con su pueblo y observar que su pueblo se prostituye siéndole infiel, lo vuelve a llamar en base a su misericordia, amor fiel, y no en base a la venganza. ¿Cómo no vamos a exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo no nos vamos a enamorar de un Dios así? Tercero, lo que les dice acá, la condición para el perdón de los pecados. Hay una condición para el perdón de los pecados, que tú reconozcas tu iniquidad. Si tú te sigues justificando, las cosas no van a andar bien. Hay una condición para el perdón de pecados, confesar, reconocer tu iniquidad. Reconoce que eres adúltero, fornicario y que en nuestro corazón nos prostituimos con muchas cosas en vez de darle lugar a Dios. Reconozcámoslo, ¿no? Veíamos el sábado en la vigilia la libertad de ser perdonados por el Señor cuando confesamos, ¿no? La dicha del perdón, ¿no? Entonces, Israel le dice al Señor, has hecho de todo, ¿no? Te has prostituido de la forma más horrorosa, pero te he reducido a una sola cosa la condición para ser perdonado. Y lo mismo nos dice a nosotros el Señor, reconoce que has sido infiel. Le dice Israel, reconoce que has sido rebelde, reconoce que has sido idólatra. La verdadera confesión, hijos de Dios, hijas de Dios, debe ser así. Si usted es de las personas que dice si la infidelidad y la maldad de afuera, Señor, entonces se le viene a memoria la parábola, ¿cierto? Del publicano y del pecado, ¿no? Yo, Señor, no soy como los de afuera, yo hago todo, me congrego. Y otro se arrodilla y dice, por favor, sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Y la Biblia dice que el segundo fue el que se fue justificado. Si su oración no es así, está actuando en la arrogancia. Todos los días usted y yo deberíamos confesar nuestra infidelidad, nuestra rebeldía, nuestra idolatría. Ahí es cuando nosotros crecemos. Ahí es cuando dejamos de justificarnos y poner excusas. Dejamos de minimizar el pecado al ser confrontados y no le echamos la culpa a otros. Y vemos el perdón de Dios, su misericordia. Dios está llamando hoy día a su iglesia a que regrese, ¿sí? La iglesia eres tú. Dios te está llamando a que regreses. Si estás aquí, gloria a Dios. Pero puedes tener el corazón lejos. Y si no estás aquí, Dios está llamando y levantando profetas para que tú vayas a esas vidas que amas y les digas, Dios te está llamando a que regreses. Pero que regreses de esta forma. Y la cuarta y última promesa. La promesa para un pueblo que se arrepiente. O sea, más encima nos arrepentimos y el Señor nos da regalos, ¿sí? Qué hermoso es entender esto. Más encima el Señor nos bendice. ¿Pero cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, amada iglesia. Convertidos, dice esta palabra, volved. Verso 12, ¿qué dice? Volved. Verso 14 dice, volved. Verso 22 dice, volved. Pero leamos otra vez el 14, ¿no? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Volved, dice el Señor, porque yo soy tu dueño. Entonces Jeremías insiste en decirle que se vuelvan a Dios. La paciencia del profeta, ¿no? Pero la paciencia de Dios. Nunca se olvide de esto. Antiguo Testamento, el pueblo es la esposa infiel. Dios es el esposo fiel. Nuevo Testamento, nosotros somos la iglesia, la novia. Tú eres la novia. Seas hombre o mujer, eres la novia. La pregunta es, ¿vas a ser fiel a tu novio hasta el último día? ¿O vas a ser infiel al novio, que es Cristo? ¿Quieres manchar el día del casamiento? ¿Quieres manchar el día que el Señor se case con nosotros en las bodas del Cordero? Entonces puedes ser infiel. Pero si quieres esa pureza, esa belleza, esa santidad hermosa, tú eres iglesia, yo también. Guárdate de la infidelidad con el Señor, porque un día nos vamos a casar. Somos su novia, su iglesia. Vuelvan a mí, dice el Señor. Como que el Señor te estuviera recordando, mira, yo te creé, ¿cierto? Además te compré a precio de sangre. Además te llamé cuando tú no valías nada, ¿cierto? Y yo te di valor. Eso te dice el Señor. Entonces Dios nos llama y más encima nos promete. ¿Qué le promete aquí al pueblo? Que si ellos se vuelven de todo corazón, se arrepienten, los va a tomar y los va a introducir en Sión.
y les va a dar pastores según su corazón, con ciencia y con inteligencia. Amada iglesia, tratamos de cortar el mensaje, entendiendo que hubo preciosos testimonios, que Dios maneje las cosas siempre, pero no sin antes entender que necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, ¿no? Este es un tiempo donde necesitamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico, cambiar nuestra forma de pensar para que nuestra conducta cambie. Ese es el arrepentimiento real, ¿no? Para que cambie nuestra forma de vivir tiene que haber un cambio interno. El creyente o la creyente verdadero o verdadera se duele cuando le es infiel al Señor, ¿no? Aquí te pregunto, ¿te dueles cuando le eres infiel al novio? ¿Te dueles o te da lo mismo? ¿Te duele? El verdadero creyente debiera dolerse en su corazón por serle infiel a su Señor. O sea, piensa cómo ha sido Dios de fiel contigo y conmigo también. Y nosotros le somos infieles muchas veces. Y no le cumplimos en muchas de las cosas. Qué hermoso entender que no es por legalismo, no es por obligación, sino que tú entiendas que el corazón de Dios se duele, ¿sí? Y que tú lo hagas por amor, no por obligación. Todo pasaje nosotros lo debemos llevar a la obra de Cristo, ¿sí? Ya en el verso 16 dice después que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, ya no van a ser más hijos infieles. Qué hermoso, ¿no? Dios promete cambiar el corazón de aquellos que se arrepienten. Y si no fuera por Cristo, nada de esto podríamos hacer. Es solamente su gracia la que nos puede transformar. Separados de mí, nada pueden hacer, dijo el Señor. Pero quiero dejarte este mensaje antes que oremos. Cristo es el novio. Tú eres la novia. Quisiera que Dios te recordara eso cada mañana. Soy la novia. ¿Te voy a ser fiel hoy día? ¿O me voy a salir con un amante? Y no solo tú eres la iglesia, somos la iglesia también, ¿no? Y eso es hermoso. Pero que no seamos una iglesia, una novia que tenga amantes. Sería muy triste, ¿no? Este es un tiempo, iglesia, donde Dios nos está llamando. A la sociedad por un lado, por supuesto. Pero Dios está llamando a su pueblo por el otro. Porque su pueblo, nosotros somos los portadores del evangelio. Somos los portadores de la verdad. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra. No le podemos pedir al mundo que dé lo que no tiene. Nosotros tenemos al Señor. Volvámonos en esta noche a Cristo en arrepentimiento y fe. Lamentablemente y con mucho dolor en el corazón recuerdo las palabras de este pastor hace un año. Lamentablemente para muchos la pandemia no fue más que algo que pasó, que en cierta medida se normalizó, pero sus corazones en medio de esta tremenda advertencia del Señor, el corazón permaneció exactamente igual en muchos, sin cambios. Entonces nuestro problema no es la vacuna, ¿sí? No el coronavirus. El problema es el corazón. Y la única solución es Cristo. Consideremos lo que Dios nos dice. Yo le pido que considere lo que Dios le está hablando en esta noche, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en una parte, le dice, considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento. Se lo dice con mucho amor. Que Dios te dé entendimiento de lo que te estoy diciendo. Considéralo, ¿no? Humillémonos, iglesia. Oremos, busquemos su rostro. Hablemos con Dios en esta noche porque ¿qué uno piensa? ¿Que al final del camino sería hermoso que tú y yo lleguemos al final siendo santificados por la obra misericordiosa del Espíritu Santo? Qué triste sería que muchos aquí se quedaron por tener amantes, por serles infieles al Señor, por prostituir su corazón como una ramera. Lo dice la Biblia, ¿no? Le puede sonar duro, severo, pero es palabra de Dios. Pero me quedo con ese amor tan grande del Señor. Él no cambia su misericordia ni por ti ni por mí. Vamos a orar en esta noche, ¿le parece? Una oración cortita y luego les pido que nos quedemos para orar. Hay unos casos graves que nos acaban de compartir y vamos a orar por ellos, ¿no? La iglesia también tiene que ser para eso. Oremos. Señor, muchas gracias porque esta palabra nos toca el corazón. Y sabemos que no se trata solamente de emociones, de sentirnos así hoy día, sino se trata de que en nosotros hay un arrepentimiento genuino.
Señor, gracias porque ese es el concepto que tú has dado para la iglesia en este día. Y no es casualidad que este pasaje apunte a lo mismo. Tú eres un Dios que te dueles, así como te dolías con el pueblo de Israel porque se había prostituido, había sido idólatra, se había mezclado con otros dioses. Señor, te pedimos perdón porque a veces no dimensionamos cuánto se duele tu corazón cuando nosotros, que somos la novia del Cordero, la novia de Cristo, te somos infieles en muchas cosas. Perdónanos, Señor, porque a veces te tiramos al último. Señor, porque muchas veces hacemos asociaciones con otros dioses también. El Dios dinero, el Dios trabajo, siempre están al primer lugar. A esos nunca le fallamos, pero a ti te fallamos, Señor. Perdónanos porque eso nos hace ver la miseria de nuestro corazón y tan grande el perdón y tu gracia y tu gran misericordia. Yo quiero invitarle ahí donde está que usted le pida perdón al Señor. No hay nada mejor que confesar los pecados cuando Dios llama a hacerlo. Y nuestros pecados son distintos, por tanto usted hágalo en su intimidad. Pídale perdón al Señor, abra sus labios, haga oraciones, dígale: Señor, perdóname porque a veces es verdad, vivo para mi trabajo y no debiera ser así. Es tan solo el medio que tú me das para sustentarme. Pero a veces yo hago un Dios de la bendición que tú me das. Y ahí veo la maldad, la infidelidad, la idolatría de mi corazón. Señor, perdóname porque me duele ahora que entiendo que cuando yo te soy infiel, ahora entiendo que soy la novia. Señor, no quisiera manchar las vestiduras blancas. No quisiera manchar la historia para el día de las bodas del Cordero. Pero a veces como iglesia somos infieles, Señor. Somos una novia que tiene amantes. Es doloroso reconocerlo, pero así es. Ayúdanos en este andar, en este caminar. Y límpianos, Señor. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón y tomamos tu llamado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.